Bendito es el Señor en esta hora. Amén, aleluya. Qué bueno es Dios. Amén, así es. Qué bueno es Dios, hermanos, que nos regala este hermoso privilegio, hermanos. Porque es un privilegio estar en la casa de Dios. Que no sé cómo lo toma usted, pero yo lo tomo así, hermano, como un gran privilegio de parte de Dios. Porque en otros tiempos nosotros andábamos perdidos. En otros tiempos nosotros hacíamos otras cosas. Allá le estábamos dando nuestro tiempo al enemigo, aquel que de una u otra manera nos pagó mal. Pero ahora, hermanos, ahora debemos de sentirnos contentos, alegres, gozosos, porque le estamos dando nuestro tiempo a aquel que lo dio todo por nosotros. Amén, así es. Amén, hermanos. Amén. Debe de ser un gozo estar en la casa del Señor para todos. Dios, así es. Todos debemos de sentirnos alegres, Gloria a Cristo. porque esto es lo mejor que nosotros podemos hacer. El mundo nos puede mentir, nos puede decir que allá afuera hay algo mejor que estar en este lugar, pero esa es mentira del enemigo. Porque el mejor lugar es este. Amén. Aquí donde encontramos la felicidad. Así es. Aquí es donde nos completamos nosotros en Cristo Jesús. Hay vacíos en nuestra vida, pero Cristo nos llena de esos vacíos. Amén. Hay cosas que nada nos puede llenar, hermanos, solamente el Señor. Gloria a Dios. Le voy a pedir que se ponga de pie, hermanos. Vamos a leer la palabra de Dios. Busque ahí en Romanos capítulo 5, versículo 8, un pasaje muy conocido por todos nosotros. Lo utilizamos muchas veces para evangelizar. Es un versículo muy hermoso, hermanos, muy precioso. Pero veamos hoy, hermanos, que Dios nos quiere decir a través de este versículo. Lo tenemos, hermanos. Amén. Le damos lectura siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y su palabra dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aleluya. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos Por su vida. por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Aleluya, gloria a Dios. Cierra sus ojitos, Padre, que estás en los cielos, Señor, esta noche, bendito Señor, venimos delante de ti, Padre, para pedirte, Dios, para pedirte, amado Cristo de la gloria, que venga usted hablando, Señor, a su pueblo, que venga usted hablando a mi vida, primeramente, Dios, y luego a ellos, Padre, que tu palabra, Señor, venga de arriba, que este consejo, Señor, no caiga en el saco roto, bendito Dios, que este consejo, Señor, haya a la mella en el corazón de cada uno de nosotros, bendito Dios, que podamos entender, Señor, tu lenguaje a través de estos versículos que hemos leído, a través de tu palabra, Señor amado. Le ruego esta noche, Señor, que venga quitando todo estorbo, Padre bendito, todo espíritu contrario, Señor, al suyo, échalo fuera de este lugar, bendito Dios, en el nombre de Jesús, bendito Padre, ayúdame, Señor, capacítame, bendito Dios, lléname con tu Espíritu Santo. Dame tú, Señor, esa palabra que ha de hablarse esta noche, bendito Dios, para que esto, Señor, venga a servir como un refrigerio a nuestra vida, para que esto, Señor, no venga a hacer un daño, sino un bien, Señor, para todos los que lo escucharemos esta noche, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. A usted le doy la gloria, a usted le doy la honra por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Y amén. Gloria a Dios. Puede sentarse, amada iglesia. Hoy esta noche, hermanos, quiero hablar acerca del tema ¿qué vio Dios en nosotros? Pareciera, hermanos, una pregunta que no está completa, pero ya la vamos a completar. Dice, hermanos, ¿qué vio Dios en nosotros? Se puso a pensar usted cuando vio el tema ahí. ¿Qué vio Dios en usted? ¿Qué vio Dios en mí? ¿Qué vio Dios en cada uno de nosotros? Ahora le pregunto, ¿para qué? Para que enviara a su Hijo
a morir en la cruz del Calvario por nosotros. Glorioso. Leyendo el pasaje, hermanos, que hemos leído, nos hemos dado cuenta que no éramos dignos de lo que Dios nos ha dado, nos ha entregado. No éramos dignos ni siquiera de estar ocupando esa silla que está ocupando usted. No éramos dignos de nada, hermanos. Porque el pasaje que leímos nos ha dejado claro, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Gloria a Dios. ¿Qué éramos nosotros, hermanos, en el pasado? Estábamos destituidos de la gloria de Dios, según dice Romanos. Estábamos destituidos de la gloria de Dios, hermanos. ¿Por qué? Porque andábamos en pecado. Andábamos muertos en delitos y pecados. No teníamos ninguna esperanza, hermanos. Allá no había nada para nosotros. Pero bien, nos encantaba estar allá. No había nada bueno para nosotros. Todo era malo. El mundo, el enemigo nos tenía engañados, y además de tenernos engañados, nos tenía ciegos. Veíamos las cosas buenas. Esto lo veíamos muy aburrido. Más de alguna vez dijimos que esto no era para nosotros. Más de alguna vez el Señor llegó a tocar nuestra puerta del corazón y nosotros dijimos no. Pero ¿saben una cosa? Que lo que es de Dios es de Dios. Aleluya. Gloria a su Señor. Así que por esa razón usted y yo estamos aquí, aunque muchas veces nos negamos, aunque muchas veces dijimos no, pero hoy estamos aquí. ¿Por qué? Porque éramos de Dios. Gloria a Dios. Porque Aleluya. fuimos comprados, hermano, con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Porque cuando usted y yo creímos al Evangelio, fuimos sellados con el Espíritu Santo Aleluya. como sinónimo que ya no éramos propiedad del mundo, sino de Cristo. Amén. Ahora somos propiedad de Cristo. Amén. Así es. Así que ahora usted y yo no nos pertenecemos a nosotros mismos, Señor, sino que a Cristo. Aleluya. Por eso debemos, hermanos, de vivir en obediencia a nuestro Dios. Glorioso. Él lo dio todo, hermanos. El mismo versículo dice, y mire, dice el versículo 6, antes del 7, hermanos, dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Eso éramos nosotros. Eso éramos nosotros, iglesia. Pero Él murió por nosotros. Gloria a Dios. Él dio su vida por usted y por mí. Bendito Por Padre. eso le digo yo la pregunta, ¿qué vio Dios en nosotros? ¿Cree que Dios vio las cualidades suyas? ¿Cree que Dios vio que usted era súper inteligente? ¿Cree que Dios vio que usted era un hermano, una hermana que llenaba los requisitos? No éramos nadie, hermano. Así es. ¿Sabe? Lo único que Dios vio en nosotros fue nuestra necesidad de ser salvos. Eso es lo que Dios vio en nosotros, que éramos necesitados, que teníamos necesidad de que alguien pagara el precio Así es. el cual no podíamos pagar nosotros. Eso vio Dios en cada uno de nosotros. Y es por eso que, reconociendo esto, hermanos, debemos de ser humildes. Tenemos que vivir en humildad delante de Dios. Debemos de ser lo que Dios ha hecho que seamos nosotros. Dios no nos ha hecho, hermanos, orgullosos. Dios no quiere eso. Dios no le agrada eso. Dios quiere que seamos humildes, que vivamos en humildad y que todos, hermanos, nos amemos los unos con los otros. Eso es lo que el Señor quiere, hermanos. Cuando Él nos vio a nosotros, vio la necesidad que teníamos nosotros. Él no vio las cualidades suyas ni las mías. Él no vio nada bueno en nosotros, porque la misma Biblia dice que no hay ni un hombre bueno sobre la faz de la tierra, solamente Cristo. Así es que no vio nada de bueno en nosotros. Él vio la necesidad que teníamos y por eso Él envió a su Hijo a morir por usted y por mí. Dice el versículo, mire, 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros,
en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Por usted allá afuera nadie daba 5. Así es. Nadie daba 5 por nosotros. Allá afuera quizás nos despreciaban, allá afuera quizás nos señalaban, allá afuera hablaban de nosotros. Aunque aún dentro de la congregación algunos hablan de nosotros, pero ya eso es otra cosa. Sí, Señor. Pero viendo, hermanos, lo que éramos y ahora lo que somos, hay un gran cambio, hermano. Aleluya. Hay un gran cambio en usted y en mí. Allá quizás nos llamaban por el sobrenombre que nos habían puesto. Pero aquí, hermanos, ¿cómo le dicen a usted ahora? Ahora dice la hermana fulana, el hermano tal. Hasta el nombre lo cambió el Señor, ¿verdad? Amén. Nos dio un nombre. Ahora nos dicen hermano Rafael, hermano Manuel, hermana Mari. Sí, Señor. O sea, ya no nos llaman como los llamaban allá en el mundo, hermanos. Eso es una gran cosa lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Y eso merece, hermanos, que nosotros vivamos para el Señor. Gloria a Cristo. Para aquel que dio todo por nosotros. Señor. Dice el versículo 9, pues mire, hay algo, hermanos, que debemos de entender. Este versículo 9 debemos de entenderlo, la iglesia debe de entenderlo bien, interpretarlo bien. ¿Sabe por qué? Porque aquí este versículo tiene algo muy especial para nosotros. Si usted y yo entendiéramos este versículo como debe de ser, la iglesia fuera otra iglesia. Señor. Fuéramos otros, hermanos. Así es. ¿Por qué? Mire lo que dice el versículo 9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Usted y yo sabemos muy bien que vendrá una ira a la tierra de parte de Dios. Dios enviará su ira, ¿sí o no? Sí, claro. Pero ¿sabe cuál es lo bueno de eso? Ajá. Que usted y yo no vamos a padecer esa ira de Dios. Gloria a Dios. Porque el versículo Aleluya. está diciendo que somos salvos de la ira. ¿De cuál ira? De la ira de Dios, hermano. Señor. Somos salvos de la ira de Dios. Sí, así es. Pero siempre y cuando usted y yo nos mantengamos firmes en el camino del Señor, Así es. en el llamado que Dios nos ha hecho. Siempre y cuando usted y yo no nos movamos de donde estamos, hermanos, no vamos a pasar ese momento difícil. Así es. Vamos a ser salvos de la ira de Dios. Yo no sé cómo han aparecido algunos por ahí, hermanos, en las redes sociales, predicando que la iglesia pasará la gran tribulación. Es algo que es mentira. Claro. Algo que yo no sé cómo es que lo entienden de esa forma. Pero aquí nos está diciendo a nosotros que seremos salvos de la ira. Aleluya. Seremos salvos, hermanos, de la ira. Y eso debe de alegrarnos a Amén, nosotros. así es, Porque es Señor. algo muy especial, hermanos. Usted y yo ya no estamos dentro de aquellos que van a padecer la ira de Dios. Así es. Usted y yo estamos fuera de ese momento. Gloria a Dios. Por eso debemos de ser fieles al Señor. Por eso debemos de ser fieles a Dios, hermanos. Y vivir para Dios, no vivir para nosotros mismos. Dejemos todas aquellas cosas malas que aún tenemos para poder alcanzar, hermanos, esta misericordia de Dios, que dice, hermano, que seremos salvos de la ira de Dios. Aleluya. Ya no vamos a estar allí, hermanos. Y bendito sea el Señor, a Él sea la gloria esta noche por esto, porque Él nos ha hecho salvos de eso. Esa necesidad estaba en nosotros, esa necesidad vio Dios, hermanos, y mandó a su Hijo para que Él diera su vida por nosotros, para que Él cargara, hermanos, la culpa que es suya y es mía. Pero Él lo pagó todo, así es que Él hizo posible que usted y yo estemos fuera de la ira de Dios. Gloria a Cristo. Este versículo es muy hermoso, hermanos, y por eso le dije al principio que si lo entendíamos bien, viviríamos diferente, seríamos otra iglesia, otra congregación. ¿Sabe por qué? Con una mejor mente, con un mejor enfoque a las cosas de Dios. Nos enfocáramos mejor en lo divino que en lo material. Muchas veces todavía vivimos enfocándonos en las cosas materiales, hermano. Pero debemos de enfocarnos más en las cosas del Señor, porque ahí hay una mejor paga para usted. Yo no sé si usted lo cree. Pero hay una mejor paga para todos nosotros, hermanos, sirviéndole al Señor.
dice el versículo 10, porque siendo, dice, enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Oiga, hermanos, porque aún dice, siendo enemigos fuimos reconciliados. Mire qué tremendo, hermanos. Usted y yo éramos enemigos de Dios. Sí. Sí. Totalmente enemigos de Dios. Sí. Porque Santiago también lo afirma, que todo aquel que tiene amistad con el mundo tiene enemistad con Dios. O sea, es un enemigo de Dios. Usted y yo éramos enemigos, pero por el amor y la misericordia de Dios, Él nos reconcilió. ¿Y cómo nos reconcilió, hermanos? A través de la muerte de su Hijo Jesucristo. Gloria a Dios. A través de eso, de ese suceso, hermanos, usted y yo hemos podido ser reconciliados con Dios. Y es que pudimos llegar a ser hijos de Dios de esa forma, hermanos. Pero cuando usted no valía nada, cuando yo no valíamos nada, no teníamos ninguna esperanza, hermanos. En la vida pasada, hermanos, en la vida en que vivíamos, todo era igual. O sea, no tenía ningún sentido, hermanos. Hacíamos lo mismo todos los días. Ofendíamos al vecino, ofendíamos quizás al compañero de trabajo, ofendíamos a nuestros hijos, a nuestra familia, y no nos dolía. Pero de esa manera estábamos mal. Estábamos con una necesidad tremenda, hermanos, con la necesidad de que alguien hiciera un milagro en nosotros, para que pudiéramos entender cómo deberíamos de vivir nosotros, cómo debíamos de vivir. Porque el hombre sin Cristo, hermanos, es una persona, un ser humano que no tiene sentimientos para nadie. Tal vez tiene sentimientos, pero malos sentimientos. No hay buenos sentimientos, hermano. Pero con Cristo, hermanos, habiendo el Señor depositado su amor en cada uno de nosotros, ahora nosotros vemos las cosas de diferente manera. Podemos ver a nuestros enemigos, ya no lo podemos ver con odio, con rencor, sino con lástima, porque sabemos que si no se arrepienten, se van a condenar. Así es. Pero antes pedíamos que les pasara un carro encima. Pero ahora, hermanos, ahora ya no. Ahora podemos pedir por ellos, podemos pedir misericordia a Dios por ellos, porque eso es lo que dice su palabra, hermanos. Que nosotros debemos de pedir por ellos, porque ya no podemos pedir que les vaya mal, sino pedir bendiciones para ellos. Porque no podemos pagar, hermanos, nosotros con la misma moneda. Tenemos que pagar, hermanos, con otra moneda. O sea, tenemos que ser diferentes nosotros. Tenemos que demostrarle que verdaderamente Dios nos ha cambiado. Porque si seguimos viviendo igual, entonces no hemos cambiado, hermanos. Pero Dios ha cambiado su vida. Dios ha cambiado mi vida. Ahora somos diferentes, ¿o no, hermanos? Ahora somos personas diferentes. Ahora ya no somos los mismos de antes. Quizás antes yo andaba a esta hora, quizás ya andaba por allá, hermanos, ya borracho, si es que no ya estaba dormido. Pero ahora no, hermanos. Dios tuvo misericordia de mí y mire dónde estoy ahora, hermanos. Mire cuál es mi preocupación ahora, hermanos. Ahora ya no es ir allá. Ahora mi preocupación es estar aquí para adorar a nuestro Dios. Y eso debe de ser su preocupación, hermano. Debemos de preocuparnos por estar en la casa de Dios. Tenga usted privilegio, no tenga, véngase para la casa del Señor, porque aquí va a recibir algo que no va a recibir en su casa. Si usted se queda en su casa, no va a recibir nada. Aquí sí, hermanos. Aquí va a recibir un consejo. Aquí va a recibir una palabra. Quizás usted está a punto de cometer un error, pero cuando escucha la palabra de Dios, como que la detiene a cometer ese error. Porque para eso es que Dios nos habla todos los días, hermanos. Porque Él conoce su vida, Él conoce mi vida, Él sabe su situación.
situación, cómo usted está viviendo y qué es lo que usted está padeciendo. Por esa razón Dios siempre manda una palabra para todos, para que podamos atesorarla, hermanos. Porque aún siendo, dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Ahora, hermanos, si siendo enemigos Dios, a través de la muerte del Señor Jesucristo, nos reconcilió con Él, o sea, nos convirtió en sus amigos. Ahora ya no somos enemigos de Dios. Ahora podemos hablar con Él con libertad. Ahora podemos doblar nuestras rodillas y clamar a Él con libertad, porque estamos seguros que Él nos ha de escuchar. Pero antes no nos escuchaba. Entonces dice, hermanos, mucho más, dice, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Así que, hermanos, usted y yo somos salvos, pero esa salvación tenemos que cuidarla. Esa salvación tenemos que cuidarla. ¿Por qué? Porque no la podemos descuidar. Pablo dijo, no podemos descuidar una salvación tan grande. Aleluya. Aleluya, ¿va que sí? Entonces usted y yo debemos de cuidar esa salvación para no perderla, hermanos. Esa salvación debemos de cuidarla para que podamos estar todos juntos en aquel día cuando el Señor venga por su iglesia. Allá vamos a estar todos reunidos, adorando, alabando al Dios que vive y permanece para siempre. Allá vamos a estar todos juntos, hermanos, adorando al Rey de Reyes. Dice el versículo 11, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Hemos sido reconciliados por Él. Él nos reconcilió con nuestro Dios. Nadie pudo hacer algo semejante, hermanos, porque no tienen poder. Solamente Cristo pudo hacer este milagro, hermanos. Él pudo reconciliarnos con el Padre a través de su muerte, hermanos. Pero ¿qué es lo que Dios vio? La necesidad nuestra necesidad. Había una necesidad de nosotros que no podía suplirse de otra manera. No podía suplirse de otra manera, hermanos, solamente de esta manera. Y por eso Él se despojó de su Hijo y lo envió para que a través de su muerte usted y yo fuéramos reconciliados con nuestro Dios. Y es así como hemos sido reconciliados con Dios. Y ahora, hermanos, podemos estar seguros que cuando doblamos nuestras rodillas y clamamos a Él, somos escuchados. Ahora puede haber esa seguridad en nosotros, porque ahora ya no somos más enemigos de Dios, sino somos sus amigos. Hemos sido reconciliados, hermanos, con Él. Así que esto es algo muy glorioso, muy especial, hermanos, que Cristo Jesús hizo a través de la cruz. Hay versículos, hermanos, que vamos a leer esta noche. Dice, hermanos, leamos, dice el versículo 6 que leímos, hermanos, porque Cristo dice, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Veamos si esto es verdad, hermanos, y veamos a ver allá, 1 Corintios, hermanos, 15:3. Vamos a ver 1 Corintios 15:3, dice el versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Eso es lo que Pablo le decía, hermanos, a los corintios. Eso es lo que él, hermanos, les estaba diciendo. Él les estaba diciendo porque primeramente, dice, os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Él murió por nuestros pecados, por esos pecados, hermanos, que usted y yo nunca podríamos haber pagado. O sea, Dios vio, hermanos, en nosotros esa necesidad, que no podíamos pagar esos pecados nosotros. Desde antes, hermanos, que usted y yo naciéramos, Él ya lo sabía.
Así que por eso, hermanos, Pablo les dice a los corintios que eso es lo que él ha enseñado, lo que sí mismo recibí, dice, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Eso es lo que les enseñaba Pablo, hermanos. Ahora veamos 2 de Corintios 5:14. 2 de Corintios, hermanos, 5:14 y 15. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Oiga, hermanos, este versículo 15, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. O sea, nos está diciendo, hermanos, este versículo, que usted y yo, por lo que Cristo ha hecho por nosotros, usted y yo nos debemos a Él. Así es que ahora ya no vamos a vivir para nosotros mismos, sino para Cristo. Amén. ¿Y qué significa vivir para Cristo, hermanos? ¿Qué significa eso? Siempre oímos decir que tenemos que vivir para Cristo. Y nosotros lo hemos dicho muchas veces. Así es. Pero ¿qué significa vivir para Él? Aleluya. ¿Qué será? ¿Qué es lo que significará vivir para Cristo? Es guardarnos, hermanos, de todo lo malo. Guardarnos de todo lo malo y vivir en obediencia a Él. Obedecer su palabra. Obedecerlo a Él en todo lo que Él nos dé órdenes. En todo lo que lo ordene, obedecer a Él. O sea, vivir para Cristo, hermanos, es vivir en obediencia. Es vivir en obediencia al Señor. No vivir en desobediencia, hermanos. Es de ser obedientes a Cristo, porque Él, hermanos, ya hizo su parte. Ahora a usted y a mí nos toca hacer nuestra parte, hermanos, porque Él ya hizo lo suyo. Pero tenemos nosotros, ¿cómo vamos a hacer nuestra parte, hermanos? Viviendo en obediencia a nuestro Dios. Viviendo en obediencia a Él. Amén. Primera de Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Mire, porque también Cristo, dice, padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. ¿Quiénes eran los injustos? Nosotros éramos los injustos. El justo siempre ha sido Cristo y será Cristo siempre. El justo, hermanos, porque los injustos somos nosotros. Por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Aleluya. Él murió en la cruz, pero fue vivificado en el espíritu. Gloria a Dios. Así que nosotros sabemos, hermanos, que Él pagó por nosotros. Y si Él pagó por nosotros, ¿qué significa eso, hermanos? ¿Qué significa cuando usted tiene una deuda y a usted viene otra persona y se la paga? ¿Cómo queda usted delante de esa persona? Queda endeudado con esa persona. Ahora nosotros estamos endeudados con el Señor. Él pagó nuestra deuda. Entonces ahora somos deudores, pero del Señor, hermano. A Él le debemos todo, ¿o no? A Él le debemos todo, hermano. ¿Cómo que se ponen tristes cuando les digo que somos deudores, verdad? Porque dice, ¿cómo le vamos a pagar al Señor? Portándonos bien, hermanos, viviendo en obediencia, siendo obedientes al Señor. Así vamos a pagarle al Señor, hermano, viviendo para el Señor, no viviendo desordenadamente, sino ordenadamente hacia el Señor, para que podamos, hermanos, como deudores, siquiera hacer algo por el Señor. Gálatas 4:4 dice, hermanos, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo,
Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, o sea, había un tiempo, hermanos, en que el Señor tenía que hacer lo que Él hizo por nosotros. Había un tiempo en el donde Cristo Jesús tenía que pasar por lo que Él pasó, por usted y por mí. Pero ya era algo, hermanos, que estaba establecido por Dios. Qué bueno, hermanos, porque Dios todo lo tiene ya preparado. Dios no es como nosotros. Dios nunca improvisa, hermanos. Nosotros improvisamos muchas veces, pero Dios no, hermanos. Es que Dios ya lo tiene todo calculado. Él ya lo sabe todo, hermanos. Por esa razón es que Dios es Dios. Amén. Romanos 8, 32 y 34. Romanos capítulo 8, 32 y 34 dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, como no nos dará también con Él todas las cosas. Mire, si Dios no escatimó a su propio Hijo, hermanos, y lo dio para que Él muriera en la cruz por nosotros, ¿cómo no nos va a dar Él lo que usted y yo le pidamos? ¿Cómo no nos va a dar Él, hermanos, lo que usted y yo necesitemos? Él conoce nuestras necesidades. Es por eso, hermano, que nosotros no debemos de preocuparnos muchas veces. Pero a veces, hermano, como seres humanos que somos, muchas veces, hermano, como que la fe nos falla un poquito y nos debilitamos y nos preocupamos por las cosas que puedan pasar el día de mañana. Más cuando se trata de dinero, más cuando se trata de que no hay en la refri nada que comer. Y estamos pensando en mañana y decimos, ¿y qué voy a hacer? Pero no debemos de preocuparnos, hermano, porque este versículo nos está enseñando eso. Que si Él envió a su Hijo para que muriera por nosotros, ¿cómo más no nos va a dar lo que nosotros necesitamos? Él nos va a dar lo que nosotros necesitamos, solamente que tengamos fe, hermano. Yo ya les he dicho muchas veces que ese es el problema, muchas veces que yo tengo con mi esposa, que ella a veces me dice, ¿y cómo voy a hacer esto? Yo le digo, espérese, si mañana no ha llegado todavía. Esperemos si mañana. Porque mire, ¿cómo no me voy a preocupar hoy yo por lo de mañana? Si mañana es otro día. El Señor así lo dice en su palabra, hermano, que mañana es otro día. Y usted y yo ni sabemos si vamos a llegar mañana, y más que nos podemos morir de la preocupación, ¿o no? Sí, podemos enfermarnos por la preocupación, y el día de mañana usted y yo no sabemos si va a llegar o no va a llegar, pero nos preocupamos antes que llegue ese día. No, hermanos, que aprendamos a confiar en el Señor. Dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, como nomás dará también con Él todas las cosas. Dice, hermanos, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién va a acusarlo a usted y a mí? ¿Quién? Nadie, hermanos. Y aunque nos señalen, no nos preocupemos, hermanos. Que usted y yo debemos de sentirnos seguros, siempre y cuando andemos caminando recto, ¿verdad? Siempre y cuando andemos caminando bien, tenemos que tener esa seguridad, que nada ni nadie nos va a acusar. Tenemos un acusador que todos los días nos acusa, pero a ese ya no le haga caso, hermanos. El Señor lo venció. Así que dice, hermanos, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. O sea, solamente Él puede hacerlo. Pero usted y yo no nos preocupemos por los demás, hermanos. Así que nadie nos puede acusar a los escogidos de Dios. ¿Cuántos escogidos de Dios hay aquí? Gloria a Dios, no son muchos, pero hay algunos escogidos de Dios, hermanos. Habemos algunos escogidos de Dios. 34, dice 33, el 34 dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Él pregunta, ¿quién? Hermanos, no, ¿quién es el que condenará?
Cristo es el que murió, más aún dice, Él también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. No hay otro intercedor, hermanos, solamente Cristo Jesús. Aleluya. Él es el que intercede por usted y por mí. Amén. Y a Él intercede en medio de aquellos que nos acusan, aquellos que nos señalan, aquellos que dicen cosas de nosotros. Cristo intercede por nosotros. Amén. Él intercede por usted y por mí. Dice, hermanos, allá en Colosenses, vayamos a Colosenses, hermanos, y leamos un versículo en Colosenses. Solamente Cristo, hermanos, puede acusarnos, solamente Él puede condenarnos, pero de aquí nadie, hermanos. Colosenses 1:22. ¿Qué dice Colosenses 1:22? Dice Colosenses 1:22, hermanos, en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarlos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecieres fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación de esta que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Oiga, dice, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. O sea, hermanos, Cristo nos ha presentado a nosotros delante de Dios sin manchas, irreprensibles. A veces nosotros no vemos esto. Por eso, hermanos, es que muchas veces hemos sido señalados, porque no valoramos, hermanos, lo que está escrito. Aquí está diciendo, hermanos, que dice por medio de la muerte para presentarlos, dice, santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. O sea, no debemos de ser señalados nosotros, hermanos. O sea, pero eso también tiene un precio. Para que usted y yo no seamos señalados allá afuera, hay un precio que pagar. Tenemos que andar caminando bien delante de Dios. Tenemos que andar caminando firmes delante de Dios, porque Él ya hizo lo suyo. Pablo está diciendo que Él ya hizo lo suyo. Ahora nos toca a nosotros hacer eco a esto, a esta escritura, hermanos, y hacer que esta escritura se cumpla en nuestra vida. Esta escritura tiene que cumplirse en cada uno de nosotros, que vivamos irreprensiblemente delante de Dios y delante de todos aquellos que nos ven, porque Él nos ha presentado limpios y santos delante de Dios y irreprensible, dice. O sea que si no tenemos de qué nos señale, eso es ser irreprensible, hermano, no tener de qué ser señalado nosotros. Amén. Dice, hermanos, que la palabra sangre es una manera de referirse al sacrificio redentor de Cristo. Para apoyar, dice, vamos a leer Romanos 7:8. Vámonos una vez más a Romanos, hermanos. Vámonos al libro a la carta de Romanos 7:8. Dice la palabra de Dios, hermanos, en Romanos 7:8, mas el pecado, dice, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Oiga, hermanos, dice que el pecado produjo en él toda malicia. Es que el pecado, hermanos, es lo que produce en la vida del ser humano. Lo hace, hermanos, pensar cosas que no debemos pensar, hacer cosas que no debemos hacer. Pero dice más, dice, hermanos, porque sin la ley
el pecado está muerto. Pero como hay una ley, hermanos, el pecado sigue vivo. Amén. El pecado sigue vivo porque hay una ley. ¿Y cuál es esa ley? La ley de Dios, hermanos. La ley de Cristo. Así que por eso, hermanos, el pecado sigue vigente hasta el día de hoy. Amén. Así que cuidémonos de ese pecado porque está vigente, hermanos. Ya lo leímos. Así que 2 de Corintios 5, 18 al 20. Leamos 2 de Corintios 5, 18 al 20. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios, dice, rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Oiga, hermanos, estos versículos. Y todo esto proviene, dice, de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Eso es lo que ya vimos, hermanos, en el versículo que leímos anteriormente, que hemos sido reconciliados por Cristo. ¿De qué manera? A través de su muerte. Fuimos reconciliados con Cristo, hermanos. Así que dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándonos en cuenta a los hombres sus pecados. Él no nos tomó en cuenta, hermanos, aquellos grandes pecados que teníamos, por los cuales dice también esta carta de Romanos que estábamos destituidos de la gloria de Dios. Esos pecados no los tomó en cuenta, sino que nos reconcilió a través de su Hijo Jesucristo, no tomándonos en cuenta esos pecados tremendos, hermanos, porque según vivíamos nosotros, muchas veces quizás algunos de nosotros alguna vez dijimos, ya no tenemos perdón, porque sí nos conocíamos como éramos. Pero mire, hermanos, es que para Dios no hay nada imposible. Para Dios todo es posible. Hay personas allá afuera que dicen lo mismo. Hay personas que dicen, no, si yo ya siento que yo ya no tengo perdón. Claro que tiene perdón, porque mientras haya vida, hermanos, hay esperanza, hay oportunidad, hermanos, de acercarnos al Señor. Así es que no podemos pensar de esa forma, sino, hermanos, lo que debemos de hacer, hermanos, es correr a los pies del Señor, para que Él, hermanos, haga el trabajo que para nosotros parece imposible. Y no parece, hermanos, es imposible, porque usted y yo no podemos hacer lo que Cristo hizo por nosotros. Usted y yo no lo podemos hacer por nadie, hermano. Por muy familia que sea de nosotros, por mucho que lo amemos, hermanos, no podemos hacer mucho. Lo que podemos hacer es hacer lo que se acerque a Cristo, y Él va a hacer lo demás. Usted y yo hagamos lo que está humanamente posible para nosotros y dejémosle lo demás a Dios, porque Él va a seguir trabajando esa vida, así como sigue trabajando su vida y mi vida. El Señor sigue obrando en nuestra vida, hermanos. Él sigue trabajando, Él sigue puliéndonos a cada uno de nosotros hasta llegar al punto, hermanos, en que Él haya terminado su obra. Pero eso, hermanos, debemos de darle nosotros la oportunidad y no cerrarle las puertas a Dios. ¿Cómo vamos a hacer eso, hermanos? Viviendo para Cristo. Aleluya. Amén. Viviendo para el Señor. Regálele una ofrenda de palmas al Espíritu Santo y le damos gracias esta noche.